Pues muy bienvenido a esta exposición documental que va a ser única e inédita. Doy la bienvenida al señor deán de la Catedral, a la Fundación Caja Rural, que sin ellos poco se puede hacer en Jaén, a los integrantes del Archivo de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jaén, muchísimas gracias compañeros, y al alcalde de Jaén, por supuesto, y a la corporación que hoy nos acompañé aquí, y al subdelegado de Defensa, Evaristo, que ha tenido a bien acompañarnos, muchísimas gracias. Es inédita y va a ser realizada por primera vez en nuestra capital. Desde hoy hasta el 11 de enero, los turistas y los jiennenses van a poder disfrutar de un tesoro que aúna el esfuerzo municipal con la recuperación patrimonial. Piezas tan espectaculares como la reciente restauración del libro de los privilegios, ejecutorias y provisiones concedidas a la ciudad que ya en el mes de septiembre presentamos. Con esta exposición apuntalamos la celebración del 1200 años de la capitalidad de Jaén, pues nos permite ver la prueba irrefutable de la relevancia que tenía Jaén geoestratégica, política y administrativa a lo largo de su historia, a lo largo de estos 1200. 16 documentos que van a llenar de historia los baños del Naranjo y que nos van a hacer entender el paso desde la Edad Media a la modernidad de nuestra ciudad. Además, se incorporan diversas piezas artísticas de la época de carácter eclesiástico, cedidas en esta ocasión por el Cabildo de la Catedral, como una Virgen del Estandarte del Obispo Estúñiga, una custodia de plata del 1530, una arqueta de relicario del siglo XV o el autorrelieve de la Santa Cena atribuido a Jerónimo Quijano. Desde la Concejalía de Cultura, desde el Ayuntamiento de Jaén, de Caja Rural, de todos los implicados en esta gran exposición, animamos a la ciudadanía a que visite esta excepcional y única exposición que, repito, va a tener lugar desde hoy hasta el 11 de diciembre. Muchas gracias. Paso la palabra a Fundación Caja Rural. Bueno, pues nosotros, por supuesto, agradecer al Ayuntamiento la iniciativa y, por supuesto, al Archivo Histórico, ¿no?, que han sido los que han trabajado, ¿no?, en buscar la documentación, en trabajar, puesto la documentación, que también se ha hecho un catálogo, recogiendo esta exposición. Y yo creo que también a los que han sido, ¿no?, los autores, ¿no?, de esta exposición, que han sido los comisarios, Pedro Galera, y los 3 representantes del archivo, pues que gracias a ellos, ¿no?, vamos a poder disfrutar, ¿no?, de esta colección de documentos y también de la colección de obras de arte, ¿no?, que vienen desde el Cabildo de la Catedral, que también pues ayudan, ¿no?, a conocer, ¿no?, a conocer también el arte del momento y también la historia del momento en la ciudad de Jaén, ¿no?, en un momento yo creo que interesante, ¿no?, en el que se acaba el Reino de Granada, se reconquista Granada y al final pues Jaén pasa a otro momento histórico, ¿no?, de más libertad, de más tranquilidad y sobre todo que el inicio, ¿no?, de la salida de las murallas, ¿no?, en esa paz que viene con la terminación del Reino de Granada. Yo quisiera poner en valor el hecho de instituciones, ¿no?, como el Cabildo de la Catedral, que está aquí representado por el deán, o también el Archivo Histórico también de la ciudad de Jaén, en la conservación de los documentos, ¿no? Gracias a estas instituciones que se preocupan en conservar estos elementos artísticos, estos elementos documentales, pues podemos conocer la historia, podemos conocer la historia de hace 5 siglos, ¿no?, que yo creo que hay que reconocer, ¿no?, el valor que tienen las instituciones, que muchas veces pues, quedan ocultas, ¿no?, que parece que son instituciones que no hacen nada y que sin embargo sí que están muy presentes en la historia y que mantienen ese legado patrimonial que tenemos en Jaén. Así que también darle las gracias, por supuesto, al Cabildo por la cesión de piezas y nada, espero que disfruten de la exposición, que yo creo que es una manera de conocer más en profundidad esa época tan interesante en la historia de Jaén. Muchísimas gracias. Quiero empezar con una anécdota. Cuando yo estaba preparando la tesis doctoral en el Archivo Vaticano, en los índices, el índice Grampi, que se llama un índice del siglo XVIII, pues vi una fichita que decía Pro Episcopo Jiennensi, licencia utendi arma. Para el obispo de Jaén, 1423, licencia para usar armas. Yo me extrañó.
no me cuadraba mucho, pero dio la casualidad que con el traslado napoleónico del archivo a París no se perdió ese volumen de bula de Martín V. La pude consultar, la transcribí y forma parte del apéndice documental de los anexos de mi tesis doctoral. Y era precisamente el Papa Martín V, tras nombrar al obispo de Plasencia, don Gonzalo de Estúñiga, obispo de Jaén, le daba autorización para que pudiera salir usando armas y en caso de derramamiento de sangre, siendo clérigo, se le pudiera absorber de manera extraordinaria sin recurrir a Roma. Eso viene a cuento del estandarte de don Gonzalo, del obispo, que decía en los romances que salía a decir misa armado. Yo no sé si decía misa armado, pero armarse sí se armaba y salía varias veces ahí a la guardia cuando venían de Granada los nazaríes, y estuvo 2 veces prisionero cautivo en Granada. Eso nos está evocando pues un periodo importante en el que el lema de la ciudad de Jaén no era simple literatura, eso de guarda y defendimiento de los reinos de Castilla, es que lo fue hasta 1485. Y piezas como la que pueden ustedes comprobar, que es, según la tradición, el estandarte de Santa María de Gracia, con el que salía a luchar don Gonzalo, nos está hablando de un aspecto de nuestra vida muy importante, porque no olvidemos que Jaén obligó, entre comillas, a romper casi las relaciones diplomáticas entre Castilla y la Santa Sede, porque la política pactada entre la Corona de Castilla y la Santa Sede era el restablecimiento de las sedes episcopales del periodo visigodo. Jaén no había sido sede episcopal en el periodo visigodo, era la Guardia Mentesa. Pero por razones estratégicas, geoestratégicas, como ha dicho María, pues Fernando III consideró que había que fortalecer la ciudad más trayendo aquí a la sede episcopal, puesto que entonces no olvidemos, los obispos también eran señores feudales y tenían sus huestes, y eso pues provocó casi un conflicto diplomático con Inocencio IV, el romper ese traslado forzado que impuso Fernando III. En nombre del Cabildo pues quiero manifestar mi satisfacción por poder colaborar con esta exposición. Todo lo que sea conocer la historia de nuestra ciudad significa, como decía San Agustín, ahora que tenemos Papa Agustino y todo el mundo cita a San Agustín, pues conocer es amar, y podemos amar más a Jaén si conocemos su historia, que en esta exposición nos viene de la mano de la fuente fundamental historiográfica, que son los archivos. Los que nos gustan los papeles viejos, como digo yo, mi misión fundamental en la catedral primera es archivero, pues nos gustan este tipo de exposiciones. Yo entiendo que para el gran público lo mejor son duras, ¿no?, ver los documentos, pero ahí están palpitando los personajes, está palpitando la microhistoria, está palpitando las costumbres, los imaginarios religiosos, políticos de la época. Y creo que todo lo que sea acercar al gran público, aunque sea a veces con la ilegibilidad de los documentos para los que no saben paleografía, acercarlo a los siglos pasados, es un servicio que se presta a la ciudadanía muy importante. Así que enhorabuena al Ayuntamiento, gracias a Caja Rural una vez más, a la Fundación Caja Rural, y espero que muchas personas puedan venir aquí y empaparse de una parte importante de la historia de nuestra ciudad. Buenos días. La historia del arte generalmente le ocupa ilustrar un periodo histórico. Por desgracia, muchas veces la ilustración de arte se entiende en un sentido, digamos, un tanto minusvalorado, como un complemento a una documentación que se considera lo esencial. Pero cuando yo manejo el término ilustración, lo manejo en el doble sentido, no solamente en el de efectivamente acompañar a unos documentos, sino también en el sentido de dar luz sobre esa propia época. Es decir, las obras de arte no son una cosa puramente decorativa, son ideas plásticas, y tienen por tanto el mismo valor que las ideas que se expresan por escrito. Entonces, con esas premisas, pues cuando me invitó Pilar a completar esta exposición, que en principio tenía una base fundamentalmente de documentos, pues dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues, bueno, seleccionar unas pocas imágenes que traten de dar la idea de
cuál era la situación en este territorio y en un momento determinado. El siglo XV es un siglo convulso. Se acaba de mencionar a la figura de Estúñiga, el obispo guerrero, del cual efectivamente pues, se ha seleccionado el estandarte con el que iba, con la imagen de la Virgen, iba a la guerra, pero en general, aparte de la convulsión que significaba el vecino, que era el tema del Islam, Jaén es tierra de frontera y la frontera es una clave para entender todo este proceso. Pero cuando ya al final se toma Granada, las cosas cambian. Efectivamente viene un periodo más de paz, de colonización, porque había que colonizar. Jaén estaba prácticamente con la frontera en el mismo borde, ¿no? Todas esas ciudades, esas pequeñas villas que se montan, de los Villares, de Valdepeñas, etcétera, todo eso formaba parte de un programa de repoblación. Afortunadamente hubo un aumento demográfico a finales del 15 y por tanto un estado de bonanza. Con todo y con eso, el paso de una época a otra, de un siglo a otro, porque el paso del siglo XV al XVI no es solamente una cuestión puramente de números, numérica, sino que es también un cambio de mentalidad. Se cierra así decirlo, se trata de cerrar una época, la época medieval, y se abre la época que llamamos moderna, ¿no? que se inicia con el Renacimiento. Y esos momentos de transición son momentos complejos porque no hay, digamos, sobre todo en lo que es la imagen, una imagen claramente definida. Cuando digo imagen definida quiero decir un estilo definido, ¿no? Entonces se dan la mano tendencias que son a veces muy contrapuestas. La más clara en este caso es el gótico y el renacimiento, que en diversa cuantía pues, se están dando la mano justamente en ese momento. Pero además la complejidad del caso español, que afecta por supuesto a Jaén, es que además hay un sustrato islámico que no ha muerto, porque ya saben ustedes que en esto de la relación entre conquistador y conquistado se dan circunstancias muy significativas, y es que muchas veces, yo diría que casi a veces la mayor parte de ellas, el conquistador es conquistado culturalmente. Entonces, con eso quiero decir que el mundo del Islam no se olvida. El mundo del Islam está muy presente y va a estar presente conviviendo con el Renacimiento, conviviendo con el Gótico e incluso se prolonga hasta prácticamente el siglo XVIII. Esa complejidad es la que me interesaba y, a pesar de que son muy pocas piezas las que podíamos poner, pero las que yo entendía que debían de estar en esta exposición. Entonces, ahí verán, por un lado, aparte del estandarte que se ha citado, una caja de taracea, que es una técnica completamente morisca y que es un objeto que es del cabildo, que hacía vida diaria totalmente, ¿no?, en la vida de la catedral. Y al lado pues hay una tabla, un relieve espléndido de la Última Cena, en la que también podemos ver rasgos claramente medievales, como esa cosa anecdótica de la riña del perro y el gato, pero con unas figuras que tienen ya un sentimiento patético, es decir, el sentido estricto del pathos, que es una cosa ya muy del Renacimiento, expresar las situaciones anímicas, personales, psicológicas de cada uno de los personajes, y una custodia que también es fundamentalmente de traza gótica, pero que tiene también sus pequeños detalles ya incipientes del Renacimiento. Y esa es la situación que se va a vivir. Para el texto partía del momento del condestable, porque el condestable, aunque muere en 1473, pero bueno, es un hombre que está en Jaén en la segunda mitad del 15 y es una figura clave, porque él es el primero que empieza por lo menos a dar una imagen de la ciudad a través de la intervención urbanística. El allanamiento de la plaza de Santa María, la apertura de la carrera, la misma transformación de lo que hoy es Plaza de San Francisco, que entonces era la Plaza del Mercado, donde hizo un mirador y donde allí aloja a Enrique IV cuando visita Jaén para celebrarlo con una corrida de toros, cosa a la que era muy aficionado
el Condestable. Hubo corrida de toros prácticamente en todas las plazas, como hace un poco yo resaltado en otra publicación que hemos hecho hace poco. Pues, como digo, eso es muy importante porque digamos que el Jaén que empieza a respirar como ciudad, como una ciudad que se quiere renovar, pues va unida indefectiblemente a la figura del Condestable. Aparte que el Condestable era un hombre culto, resalto por ejemplo que el pobre cuando es asesinado, pues es asesinado delante de un retablo que era flamenco o hispano-flamenco, lo cual era evidentemente una pieza importante y refleja que Jaén, por lo menos en el arte mobiliar, se estaba, digamos, poniendo al día, por así decirlo, ¿no? Aparte que a través de su famosa crónica podemos comprobar que el Condestable hizo de Jaén una pequeña corte en la que celebraba unas fiestas imponentes. Él tenía su palacio que ocupaba toda esa manzana que hay entre la calle Colón, la plaza de Colón, y la calle Maestra, palacio en el cual, por cierto, por viejas fotografías, las arquerías del patio eran arquerías también con trazas de tipo morisco, donde el alfarje del salón, que se llama mudéjar, pues es un alfarje de técnica también de construcción morisca. Es decir, toda la corte de los Trastámara habían heredado el gusto por la fascinación de lo islámico. Lo islámico era un signo de prestigio porque era una cosa muy rica, ¿no? Y convivía perfectamente con el arte más oficial. Después, lógicamente, a partir de 1492, ese cambio fundamental, que es la conquista del Reino de Granada, pues supone para Jaén, entre otras cosas, la construcción ya de una gran catedral, que es otro hecho muy importante. La catedral gótica que tenía Jaén antes de 1494, pues era una catedral, digamos, un tanto apresurada, hecha para salir un poco del paso, en el cual todavía había mucha herencia de la vieja mezquita. Pero a partir de 1494 se concibe una fábrica imponente, una fábrica gótica, de ese gótico flamígero como el que se hacía en Toledo o como el que se iba a empezar incluso a hacer en Granada. Y luego lo interesante es que a partir de ahí, con unos obispos emprendedores estupendos como Osorio, como Isidro Manrique, como va a ser después Suárez de la Fuente del Sauce, el llamado obispo constructor, que le toca la primera veintena del siglo XVI y que se llama constructor porque precisamente hace una gran renovación de todas las fábricas. Pensemos que otra de las consecuencias de la conquista de Granada y de la repoblación era, lógicamente, que había que recristianizar, y de ahí que se construyen nuevas parroquias o se arreglan otras viejas. Y ese gran programa pues lo lleva a cabo este obispo, también bajo el signo de lo gótico. Pero también hay incluso en la obra de este hombre ya algunos atisbos de cosas renacentistas, ¿no? No es tanto en la ciudad de Jaén, pero por ejemplo sí en Baeza, ¿no? La portada de San Andrés, de la iglesia de San Andrés, etc. Es todavía un lenguaje balbuciente, no es un lenguaje mucho menos clásico, ni allá cerca, pero sí indica ya la intención y la preocupación por ponerse al día de las nuevas líneas. Y en fin, esto todavía se ve mucho más claro cuando hacia 1523, con la llegada del obispo Gabriel Merino, Esteban Gabriel Merino, pues la fábrica gótica, que era una fábrica, como digo, imponente, de unas grandes dimensiones y de gran calidad, se paraliza. Se dice que se queda el cimborrio. Tengo mis dudas, creo que el cimborrio estaría dañado, pero es derribado, porque hay una clara intención de cambiar el registro. Y efectivamente, aunque la obra allí queda paralizada, pero cuando más o menos 20 años después se decide retomar, ya se retoma con un proyecto totalmente renacentista. Así que, como ven ustedes, entre el finales del XV y el primer cuarto del siglo XVI se está produciendo toda una situación interesantísima de cambio en la sociedad jienense, de la cual el arte es un exponente y una guía ilustrativa, en el sentido que yo decía antes de ilustración. Y esto es el motivo de esta contribución, ¿no? Aunque sean pocas piezas, pero espero que la suman y que la entiendan bien al compás de la documentación, que es la base fundamental de esta exposición. Nada más.
Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Sabía que íbamos a estar entre una presentación y una conferencia, teniendo en cuenta quienes nos acompañaban en la misma, ¿no? Con Fran, también con Pedro, con Jesús. Bueno, pues en primer lugar agradecer a todos y a todas a los que nos habían acompañado en este acto importante de presentación de esta gran exposición, porque así la reconozco, que viene, bueno, a poner también un broche de oro, podemos decir, a esta celebración del 1200 aniversario que ha tenido lugar a lo largo de este año en nuestra ciudad. Gracias a los concejales del equipo de gobierno que nos acompañan, los concejales de la corporación, de los distintos grupos municipales, Partido Popular, de Vox, también a la Diputación Provincial, también la figura de África, nuestro jefe de la Policía Local, responsable también de la Policía Nacional, el subdelegado de Defensa, presidente de la agrupación de cofradías, también presidente de la Asociación Cívica Luci, no sé si me dejó alguno más, está Rafa como presidente de Juventa y como también comisario de este 1200 aniversario, a los medios de comunicación, y como no, agradecer a todos los que han participado en llevar a cabo esta exposición, al Patronato de Cultura, con todo su equipo, desde la concejala responsable y teniente de alcalde, como todo el equipo del Archivo Municipal, gracias por vuestro trabajo y que ha permitido, creo que por primera vez también, poder exponer estas obras, estos documentos que tenemos en el archivo, que yo creo que también supone un paso más a la recuperación del libro de privilegios que tuvo lugar también, ha tenido lugar a lo largo de este año, con el compromiso de seguir avanzando en esta senda, lo tenéis, y por tanto espero que así pueda seguir siendo. Yo creo que en 2026 tenemos que seguir haciendo algún trabajo y en ese sentido así lo vamos a hacer. Y para ello, bueno, pues espero contar con la colaboración siempre de la Diputación, en este caso de la Caja Rural y de la Fundación, que bueno, también ha permitido llevar a cabo esta exposición. Así que gracias, Pilar, gracias, Jesús, gracias, Álvaro, también por vuestro trabajo y, cómo no, a nuestro deán, a Fran, siempre por tenerte ahí, al Cabildo Catedralicio que nos ha permitido contar con estas obras tan importantes que ahora después vamos a tener ocasión de ver, y gracias también a Pedro por su conocimiento, su valía y su apoyo siempre, pues no podríamos llevar a cabo también todo este tipo de iniciativas. Para nosotros es un gran orgullo, una gran satisfacción, me sumo a la Fundación de María, creo que tenemos que difundirlo a la ciudadanía jiennense, que pueda venir el mayor número posible de visitantes, de colegios, de centros educativos, porque aquí de verdad está el corazón de la ciudad de Jaén, está nuestra base, nuestra historia y por tanto debe ser conocida para sentirnos orgullosos y orgullosas de dónde venimos y de lo que ha representado Jaén en la historia, ¿no? Y por tanto yo creo que hay motivo para sentirnos orgullosos de ello. Poco más y a disfrutar, si os parece. Sí, voy a por ello. Bueno, pues lo he dicho. Muchísimas gracias. Una vez que se conquista Jaén en 1946 ya se debería estar generando documentación. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay dos momentos en la historia de Jaén que hace que se pierda mucha documentación medieval. Uno sería en 1368, que se produce una invasión de las cazarías de Granada y se queman los archivos. Después, como ha comentado antes Pedro Valera, en 1473, con la revuelta que se produce con el asesinato del condestable, se vuelven a quemar los archivos. Es por eso que todos estos documentos son prácticamente los más antiguos que tenemos. Si nos pasamos por aquí, vamos a explicar un poquito algunos de ellos. Este documento que tenemos aquí es una carta de confirmación de privilegios, en la que Enrique IV le concede a los habitantes de la ciudad de Jaén, tanto judíos como moros como cristianos, quedar exentos de pagar impuestos. ¿Esto por qué se produce? Pues, lógicamente estábamos en una zona conflictiva, en una zona de frontera, y lo que se intentaba era atraer población, los que estuviesen aquí, los que no se fueran. Los privilegios, como este que tenemos aquí, son los documentos más solemnes que emitía la Cancillería Real. Como veis, el material es pergamino, tiene toda esa decoración de miniatura, entre ellos ese angelito que sujeta el escudo del condestable, que es el que hemos sacado como imagen principal de la exposición, y vienen validados con lo que se conoce con el sello de rueda, para que sepamos que ese documento es original y emitido por la propia Cancillería Real. Como lo podéis ver por ahí, sería el sello de rueda de Enrique IV y todas las columnas de confirmantes en las que los grandes del reino
confirmaban que se produjese ese privilegio. El segundo documento del que podemos hablar sería este libro, que en realidad es una carta en la que Enrique IV nombra al condestable administrador general y gobernador de todas las ciudades, villas y lugares del obispado de Jaén. Esto convierte al condestable en uno de los personajes más poderosos del reino de Jaén. Como digo, es una carta, pero si os fijáis está en el libro. ¿Esto qué quiere decir? Que las cartas que nosotros nos remitían los reyes, muchas se han perdido. Pero el escribano del cabildo es la acta, esto es un acta capitular, que es la acta de los plenos. Tenemos la primera, que es esta de 1476, y lo que hacía el escribano era copiar esa carta una vez que la leía el cabildo, ¿vale? ¿Cómo llegaba una carta, por ejemplo, al ayuntamiento? Pues aparecía el emisario, entraban los porteros, llegaba la carta doblada con su sello, y todos tenían que besar el sello y ponerla sobre su cabeza. Es señal de obedecimiento al rey. Luego ya en los plenos debatían si estaban de acuerdo o no, pero lo que decía el rey, pues iba a misa. Es cuando Enrique IV confirma que la ciudad tenga y siga manteniendo ese título de muy noble, famosa y muy leal ciudad de Jaén, guarda y defendimiento a los reinos de Castilla. Además, este documento da el permiso para que se cree en Jaén la ceca, la casa de la moneda, de la famosa moneda jaenciana, que se llama jaenciana precisamente porque en ese mismo documento el rey dice que todas las manufacturas que se hagan en la ciudad pasen a denominarse jaenciana. Ahora después acercáis por aquí que hemos conseguido también una moneda jaenciana. Y por último, un privilegio, en este caso firmado en puño y letra por el rey Enrique IV, en el que promete a la ciudad de Jaén que nunca la va a enajenar de la corona. Es decir, que va a ser siempre una ciudad de realengo y que nunca la va a vender a ningún caballero ni a ningún noble. Y yo con esto explico esta vitrina y ahora les paso a mi compañera que puedan explicar un poquito más. Pasamos ya al año 1478, con esta documentación de los reyes católicos. Entre documentos de ellos vemos la firma autógrafa de los reyes. En la intitulación vienen los nombres don Fernando y doña Isabel, con todos los reinados, y lógicamente la firma yo el rey, yo la reina. La letra de todos los documentos de esta exposición es una gótica cursiva cortesana, una letra menuda, fina, ligada, con abundantes nexos y abreviaturas, es de fácil lectura, bueno, hay que saber paleografía, lógicamente, pero es más fácil que la anterior, la procesal encadenada. El primer documento es de 7 de noviembre, hecho en Córdoba, de 1478, y los reyes católicos amonestan a los jueces eclesiásticos para que no usurpen la jurisdicción real. Vemos como hay una intromisión y una controversia cuando distintas jurisdicciones coinciden en un mismo ámbito geográfico. Venimos de la Alta Edad Media, donde el poder lo ostenta la Iglesia, sin embargo, durante la Baja Edad Media ya el poder real se fortalece. Y un curioso, bueno, viene un reflejo de cómo los malfechores se encerraban en la Iglesia y entonces se acogían a sagrado, que es bueno, un derecho que ya radica desde Alfonso X. El segundo documento es de, en este caso solamente de Fernando II de Aragón, él solo, viene el rey, en el que manda al maestre de la Orden de Calatrava soltar a dos cautivos moros que hagan el canje con los reinos granadinos. Aquí vemos bueno, cómo se constituye, sigue en el reino de Jaén, ciudad fronteriza, con toda la guerra con Granada. Se ve la figura de los alfaqueques y de los siete terrachos. El tercer documento de 1484, dado en Sevilla, en el que los reyes católicos mandan que se acrecienten los salarios de los oficiales, en concreto de 4 de ellos: el alguacil mayor, los jurados, los caballeros 24, que son como los actuales concejales, que en su origen había 12, pero bueno, por favores de los reyes y para nombrar a gente afín a ellos se duplica el cargo y sí, por eso de 12 pasan a 24. Y el último es el escribano del concejo, que es como el actual secretario, el que da fe y el que redacta todas las actas de cabildo. El último documento, de 23 de noviembre de 1484,
donde ya los Reyes Católicos, también se contienen sus firmas autógrafas, mandan a raíz de una petición del personero, sí, mandan que se haga la guerra contra el Reino de Granada. Pues bueno, ya estamos aquí en esta vitrina. En la vitrina esta lo que se va a ver son todo documentación de los Reyes Católicos en una horquilla de tiempo, bueno, son los años finales, los 80 y los 90 del siglo XV. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos otra confirmación de privilegios, que es este de aquí, dos cédulas, una cédula real y una real provisión. En este caso yo quiero centrarme en estos dos. El primero es evidente, porque el que más llama la atención es... aquí lo que se ve son unos viñados, unos dibujos. Es quizá también el documento más solemne que tiene esta vitrina, porque está hecho con pergamino, normalmente se hacía pues con papel. También al tenerlo dibujado llama más la atención y es de los Reyes Católicos. No se puede ver, pero dentro está el sello de rueda de los Reyes Católicos, igual que hemos visto antes el de Enrique IV, aquí dentro también estaría. ¿De qué está hablando? ¿Qué privilegio está dando? Pues en la guerra contra los musulmanes, Cambil era frontera con el reino cristiano. Entonces, como una vez ganan, entre la guerra con los moros y los cristianos, una vez ganan, pues los reyes, ¿qué hacen? Ceden la fortaleza, donan la fortaleza al concejo de Jaén, tanto las de Cambil y la de Álava. Entonces, esto es lo que se está diciendo aquí. A continuación, este otro, aparecen las firmas originales de los Reyes Católicos. Yo el rey y yo la reina. En esta real provisión, ¿qué está diciendo? Pues está hablando de un tema administrativo, pero lo importante es que aparece que va dirigida a Teresa de Torres y a su hijo, no al condestable. El condestable ya había muerto, lo habían matado en 1473, ¿y quién se queda gobernando la ciudad? Pues los Torres. Realmente el condestable, bueno, era condestable, pero antes de eso era don nadie, se puede decir, porque Enrique IV es el que le da todas las mercedes. Y para ennoblecerlo y adentrarlo en la sociedad, lo casa con la familia más importante de Jaén, que eran los Torres. Entonces, una vez muere el condestable, los Torres se vuelven a quedar con toda la responsabilidad del reino de Jaén. Así que aquí está hablando de los alguaciles. Se ve que el antecedente de la policía judicial, se ve que ellos hacían y deshacían lo que les daba la gana. Eso llegó a los reyes, no les gustó, y lo que está diciendo aquí es que los corregidores y los regidores son los que tienen que mandar y que tienen que vigilar al alguacil, y que el alguacil mayor era el hijo de Teresa, el hijo del condestable, que era Luis de Torres. Por eso este documento va dedicado a ellos dos. Documentación administrativa, y en esta vitrina tenemos dos provisiones reales, y esta de aquí es una sobrecarta. Cuando, bueno, los Reyes Católicos, el heredero de los reyes era su hijo Juan, pero muere, y entonces aquí lo que está diciendo es que dan dinero para celebrar el luto y la jerga, le dan dinero al concejo de Jaén para que tanto regidores y gente que estaba allí pues pudieran vestir con ropas de luto, y todo lo que tuvieran ellos que hacer pues que iba de mano de los reyes. Pero ¿qué sucede? Debe haber otro documento donde dice que no, que eso se lo tiene que pagar ellos, que la monarquía no puede pagar tanto, así que a ellos no les gusta, hacen como otro manda a los reyes y le dice que no, que esto, que nosotros queremos ese derecho, y aquí le están concediendo el derecho de poder utilizar las jergas y las ropas de luto, a excepción de los criados y los oficiales, que esos no, esos tenían que pagarlo de su bolsillo, y si se lo quedaban de lo que los reyes habían mandado, tenían que pagar 10.000 maravedíes. O sea que
la cosa está un poco descompensada. Y lo curioso de aquí es que se ve el sello de los Reyes Católicos. La carta estaría cerrada, esta huella que hay aquí sería el sello que se pondría. Nosotros lo hemos puesto aquí pues para que se pueda ver. Tiene iniciales iluminadas, pero es el documento más maravilloso de toda la exposición, porque es el origen del archivo de la ciudad de Jaén. Entonces, el que más queremos nosotros. Lógicamente hay algunos mucho más espectaculares. En él, bueno, hay un jurado que es Diego de Ordóñez, se queja a los Reyes Católicos, bueno, que hay, los papeles andan de mano en mano, no hay lugar cierto donde guardarlos. Y entonces, ante la pérdida, pues, bueno, son documentos probatorios de leyes de derechos, se ordenan, cosa que se hacía en el resto de concejos, que era una cosa normal. Los reyes mandan que se confeccione un arca de las 3 llaves, donde se guarden todos los privilegios, mercedes, títulos de la ciudad. Así se hace. Bueno, no sabemos ni cuándo se hizo ni quién la confeccionó, porque en las actas que conservamos no se refleja, pero sí se sabe que se depositó en la catedral, en la antigua, la iglesia de Santa María, como viene, debajo de una ventana, en algún, y allí se guarda toda la documentación. Por eso, a Dios gracias, más de 500 años después, prueba de ello son aquí, el testimonio que estamos viendo ahora. Conservamos también un inventario de 1549, también encuadernado en pergamino, muy bonito, donde describe por talegones todo el registro de la documentación. Talegón primero, pues una real cédula, que es lo que se va viendo, de los Reyes Católicos ordenando. Es un documento precioso, la verdad. Y el último, bueno, es de 1500 ya, en el que los Reyes Católicos, bueno, hay una reglamentación que se contiene de un año anterior, donde se prohíbe, bueno, hay juegos prohibidos, que son los, como se denomina, juegos vedados, que son los naipes y las cartas, y el personero quiere que la recaudación por las multas que se hagan revierta en los propios de la ciudad.